Leonardo Aranda. Leonardo es uno de los artistas invitados a la exposición en línea Bubbles in the Air que se llevará a cabo el día 24 de junio del año en curso. Leonardo es un artista electrónico egresado de la Facultad de Artes de la UEM. Estudió la maestría en filosofía en la UNAM, candidato a doctor por el Departamento de Media Study en la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo. Es director del Media Lab MX, organización enfocada en la investigación sobre los vínculos entre arte, tecnología y política. Ha expuesto en diferentes espacios en México y en el extranjero, en exposiciones colectivas y festivales en países como Rusia, Austria, Estados Unidos, España, Canadá y Brasil. Ha sido reconocido con la beca de jóvenes creadores del FONCA 2010, así como con el programa de apoyo a la producción e investigación en arte y medios del Centro Multimedia en el 2008, donde también fungió como jurado en la edición 2012. Recibió la beca de creadores del Instituto de Cultura de Morelos en los periodos 2003 y 2012. Recientemente fue galardonado dentro del programa de residencia web Solitude ZKM. Como artista, ¿qué te impulsa a crear? Bueno, yo creo que el principal motor, por así decirlo, de mi trabajo tiene que ver, por un lado, con problematizar ciertos usos y ciertas prácticas ligadas con la tecnología, y por otro lado, un cierto interés, por así decirlo, en digamos, como los vínculos que se puede dar entre la creación artística y la actividad política. En ese sentido, a mí me interesa mucho, digamos, como el arte tiene cierto vínculo, ya sea con formas de activismo, con ciertas formas, digamos, como de organización social, etcétera, etcétera. Y para mí, en ese sentido, el tipo de herramientas o el tipo de proyectos que decido desarrollar eh, están como muy vinculados con ese tipo de actividades políticas, ¿no? Eso sería un poquito lo que a mí más me interesa. ¿Sobre qué temáticas trabajas y cómo las abordas en tu producción? Ujú. Eh, pues en realidad las temáticas hasta cierto punto son variadas, pero yo creo que ha habido una evolución a partir del tiempo que empecé, digamos, como a dedicarme a la producción artística. Yo empecé trabajando de forma como mucho más centrada, por así decirlo, en tratar de problematizar el uso de los nuevos medios y las nuevas tecnologías. Estaba como mucho más enfocado, digamos, como en los aspectos más tecnológicos, ¿no? Y en tratar de vincularlo con las prácticas artísticas desde un punto de vista crítico. Pero conforme he ido, digamos, como avanzando en mis proyectos, por un lado, hubo ciertos temas que empezaron, digamos, como a surgir, temas que me interesaban mucho, como puede ser, por ejemplo, la ciudad, la ciudadanía, la participación, ¿no? Desde ahí, por ejemplo, trabajé proyectos que tienen que ver con la cartografía, que tienen que ver con desarrollar ciertas formas de participación ciudadana. Y de forma más reciente me ha interesado mucho, por ejemplo, en tratar de vincular, por ejemplo, estos temas como participación, ciudadanía, espacio público, derecho a la ciudad, etcétera, etcétera, ya con nociones un poquito más específicas, como puede ser la violencia, temas que tienen que ver, por ejemplo, con el narcotráfico, temas que tienen que ver, por ejemplo, con los desaparecidos, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de la relación que hay entre los filtros burbuja y la información en Internet? Pues digo, a mí me parece como un desarrollo un poco problemático digamos, como de las expectativas que se tenían sobre los medios digitales y sobre la red. Esto un poquito para decir, creo que en un principio las expectativas sobre lo que sería el Internet o lo que tendría que convertirse en el Internet, justamente apuntaban hacia romper de alguna manera las barreras físicas de la comunicación y en ese sentido romper rezagos históricos que había en torno a las posibilidades de poner en contacto a las personas. Por el contrario, creo que muchas de las tecnologías que se han desarrollado en la actualidad
tienden más bien a reforzar esos, digamos, como rezagos o ese tipo como de sesgos en la comunicación y de alguna manera reforzar, pues sí, como los prejuicios que uno mismo tiene. Esto de alguna manera pues es digamos, es problemático porque no está necesariamente basado en la tecnología tal y cual existe o la potencialidad que tiene esa tecnología, sino más bien en desarrollos muy específicos que se han hecho de ella por intereses, ya sea que tienen que ver con el capitalismo, con el control político, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo en lo que es las redes sociales y, digamos, los intereses que tienen las compañías que desarrollan las redes sociales, creo que nos encontramos mucho con desarrollos, sobre todo algorítmicos que tienden hacia eso, ¿no? Hacia volver a segmentar, hacia volver a sesgar la comunicación, cuando en realidad la tecnología del Internet pues tendría que abrir una posibilidad distinta, ¿no? ¿Cómo ves el panorama de la sensibilidad hacia el arte digital, sobre todo ahora con la situación de la pandemia global? Pues no sé, yo creo que ahorita es un poquito como problemático en dos sentidos. Por un lado, yo creo que estamos alcanzando un punto en las artes digitales donde es difícil de alguna manera, ¿cómo decirlo? Como desarrollar nuevos discursos. Veo mucho, por ejemplo, digamos, los nuevos artistas de alguna manera haciendo, por así decirlo, como una recreación de discursos que ya se habían superado en los años 90, ¿no? Y esto no solo como una forma como problemática, sino algo que de alguna manera se ha dado como un impulso cultural, digamos, como simplemente enfocarse en los aspectos técnicos o en los aspectos como innovadores de la tecnología, en lugar de alguna manera de problematizar mucho más. Esto, por ejemplo, a mí se me hace como muy presente en cierto tipo como de prácticas digitales que vinculan los nuevos medios, sobre todo, por ejemplo, con ideas sobre la virtualidad, con ideas sobre crear, digamos, como ambientes virtuales en los cuales se puede habitar, etcétera, etcétera, y que yo veo de alguna manera en esto reminiscencia de varios discursos que se desarrollaron a lo largo de los 90 y que de alguna manera ya estaban superados cuando se trabajaron otro tipo como de discursos, ¿no? Donde se abrieron los discursos de las artes electrónicas hacia aspectos críticos o aspectos como más relacionados con lo social, ¿no? Entonces, creo que eso es problemático por un lado y creo que de alguna manera la crisis actual lo está reflejando y lo refleja en el sentido básicamente de que creo que en muchos sentidos artistas electrónicos y digitales han sido como muy incapaces de proveer claves de lectura hacia la crisis actual, ¿no? Es decir, proveen contenidos, proveen cosas así, pero de alguna manera han sido muy incapaces de articular un discurso sobre qué está sucediendo, dar claves de lectura nuevas o proveer de alguna manera nuevos significados hacia lo que está sucediendo, sino que de alguna manera la respuesta ha sido simplemente como decir, bueno, en el encierro ahora ten la posibilidad de ver estos contenidos de alguna manera ya se venían desarrollando, ¿no? ¿Qué pieza o serie de tus trabajos destacarías? Eh, pues yo creo que una pieza que ha sido como especialmente relevante, digamos, como para mí, ha sido mi pieza Monumento a los Desaparecidos, y porque de alguna manera para mí es una pieza que marca un cierto como pivote entre dos etapas de mi propia trayectoria, ¿no? Para mí esa es una pieza que es importante porque logra consolidar ciertas preocupaciones que yo tenía en torno al uso de los medios digitales, al uso de información y datos en Internet y por otro lado en torno a ideas que yo venía trabajando sobre la participación, ¿no? Entonces, si bien, digamos, como todos esos temas estaban presentes en cierta medida en otros proyectos, creo que ese es un proyecto que para mí pues sí, como que los cuestiona de una manera como mucho más exitosa que otros, que lo que había sucedido en otras ocasiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es un proyecto, pues, importante de mi propia trayectoria. ¿Tienes algún proyecto a futuro o algo en lo que estés trabajando?
Sí, yo suelo, digamos, como trabajar varios proyectos en paralelo. Normalmente, no sé, yo creo mucho como en los procesos, digamos, como creativos, en la idea un poco de que el cómo los proyectos artísticos se desarrollan no necesariamente tienen una lógica tan lineal como de principio, desarrollo y fin, sino que muchas veces, por ejemplo, yo trabajo en algún proyecto, de repente el proyecto me lleva a algún punto, digamos, como donde yo mismo necesito como desaturarme de ese proceso y entonces salto a otro proyecto mientras que ese primer proyecto, digamos, como se pone un poquito como a reposar. Y en ese sentido, en este momento, digamos, como estoy trabajando dos o tres proyectos en paralelo, de los cuales, pues digamos, como los desarrollos se van un poquito como poniendo en diálogo, a veces descansan, otros en otros momentos están activos y así.